Todo comenzó una noche cualquiera, en la que llegué a casa después de una larga jornada de trabajo, con la idea de relajarme un poco y cenar en paz. Al entrar, la casa estaba en silencio, lo cual no era raro. Marta, mi esposa, siempre había sido una persona tranquila que disfrutaba de la calma del hogar después de sus días en la oficina. Los niños ya estaban en sus habitaciones, y a esas horas, Marta solía estar en la cocina preparando la cena. Pero algo estaba diferente esa noche. Al caminar hacia el pasillo que lleva a la cocina, vi la puerta del pequeño cuarto de estudios abierta, lo que era raro. Marta nunca dejaba esa puerta abierta, siempre la mantenía cerrada cuando no estaba en uso. Decidí acercarme y, al asomarme, vi algo que me heló la sangre. En la mesa, donde normalmente ella dejaba papeles de su trabajo, había una carta. Lo extraño no era la carta en sí, sino lo que estaba escrito en ella, un par de frases que no encajaban con lo que conocía de mi esposa. No era un mensaje para mí, sino una despedida, una promesa de encontrarse pronto con alguien. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me acerqué lentamente, como si en algún momento fuera a despertar de una pesadilla. La carta decía algo como, nos vemos esta noche, no puedo esperar para verte después de tanto tiempo. Aquello no tenía sentido, porque Marta siempre me decía que sus reuniones después del trabajo eran con colegas de la oficina. Nunca mencionaba a nadie fuera de eso, mucho menos a alguien con quien tuviera tanto entusiasmo. Me quedé allí, observando la carta, sin saber qué hacer. Cada palabra me hacía sentir más confundido, más incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Decidí guardarla en mi bolsillo. No era el momento de confrontarla, no aún. Necesitaba saber más, entender a quién se refería en esas palabras tan cargadas de emoción. Esa noche, Marta llegó tarde. Era más tarde de lo habitual, y por alguna razón, esa vez, la incertidumbre me pesaba aún más. La escuché desde la entrada, hablando por teléfono con alguien. No reconocí la voz del otro lado, pero el tono era amigable, casi como si estuvieran bromeando. Se reía mucho, de una forma que no recordaba haber escuchado en mucho tiempo. Después, colgó el teléfono y entró en la casa, sin saber que yo ya estaba allí, esperando. Hola, cariño, ¿cómo te fue?, le pregunté, tratando de sonar lo más natural posible. Bien, todo tranquilo, respondió Marta, sin mirarme a los ojos, algo que inmediatamente me pareció extraño. Siempre me miraba al hablar, pero esa noche no lo hizo. La noté un poco tensa, como si tratara de ocultar algo. Todo bien, ¿qué tal el trabajo?, insistí, mientras la observaba poner su bolso en la mesa y quitarse el abrigo. Sí, ya sabes, lo de siempre, dijo, quitándose rápidamente los zapatos. Sin embargo, algo en su voz no sonaba convencido. Me miró por un instante, y sus ojos se desvió hacia la ventana, como si estuviera buscando algo que no estaba allí. La duda creció en mí. Decidí que no la confrontaría esa noche, pero algo me decía que tenía que saber la verdad. Había algo en su actitud, en su forma de evitar mi mirada, que me daba escalofríos. No pude evitarlo y, sin decirle nada más, me dirigí al cuarto de estudio donde había encontrado la carta. Al abrir la puerta, sentí una punzada de ansiedad. Decidí revisar todo, por si encontraba algo más que pudiera aclarar mis sospechas. De repente, algo brilló en la esquina de la mesa. Era una pequeña llave, una llave que no reconocí. No era de la casa. Marta nunca había tenido una llave de un sitio que no fuera nuestro hogar. No entendía qué hacía esa llave ahí, pero algo en mi interior me decía que no debía dejarlo pasar. Mi mente estaba a 1000 por hora, buscando conexiones, buscando respuestas. ¿Dónde había estado Marta?
¿Con quién había hablado? ¿A qué se refería en esa carta? La llave, el teléfono, su actitud. Todo me indicaba lo mismo, pero algo en mí me decía que no podía hacer una acusación sin más. Necesitaba pruebas, pero también temía lo que podría descubrir. Me quedé allí, inmóvil, mirando esa llave. El miedo, la incertidumbre y la rabia se mezclaban dentro de mí, pero no sabía cómo reaccionar. ¿Debía confrontarla de inmediato? ¿O esperar y ver qué sucedía? Una cosa estaba clara, todo lo que había creído sobre nuestra relación empezaba a desmoronarse. No sabía si quería saber la verdad, pero tampoco podía vivir con la duda. La mañana siguiente me despertó el sonido de Marta en la cocina, preparando el desayuno como si nada hubiera pasado. El olor del café recién hecho llenaba la casa, pero para mí, todo estaba en silencio. Las palabras de la carta seguían resonando en mi cabeza, y la imagen de la llave en la mesa del estudio me atormentaba. ¿Qué estaba pasando? Decidí que no podía esperar más, tenía que enfrentarlo. No me importaba si mi corazón me decía que tal vez estaba equivocado. No podía seguir con la incertidumbre. Me levanté, me duché rápidamente y bajé al comedor. Marta estaba allí, en su rutina habitual. Me saludó con una sonrisa, pero algo en sus ojos, algo que ya había comenzado a notar en los últimos días, me hizo pensar que no estaba tan tranquila como parecía. Me senté en la mesa, observándola mientras terminaba de preparar el desayuno. Sin mirar hacia arriba, comencé a hablar. Marta, necesitamos hablar. Ella levantó la vista, sorprendida por la seriedad de mi tono. Sus manos se detuvieron por un momento mientras ponía los platos en la mesa, pero rápidamente retomó su labor, como si quisiera evitar la mirada directa. ¿De qué se trata, Luis? Ya no puedo preparar el desayuno sin que me interrumpas. Ya sé lo que estás haciendo, dije con voz firme, sin moverme de mi silla. Sus ojos se agrandaron por un momento, y su sonrisa se desvaneció, aunque intentó disimularlo rápidamente. No sé a qué te refieres, respondió, mientras evitaba mirarme directamente. Sé lo que encontré ayer en el estudio, continué, sin darle tregua. El ambiente en la cocina se volvió tenso. Ella no dijo nada, pero su cuerpo se tensó, y su respiración se volvió más rápida. Sé que estás ocultando algo. ¿Con quién te has estado viendo, Marta? Al principio, permaneció en silencio. Parecía que sus palabras se atoraban en su garganta. Luego, levantó la cabeza lentamente, y finalmente, me miró a los ojos, como si decidiera que ya no podía ocultar nada más. Luis, no tienes idea de lo que estás diciendo, dijo, su voz temblando levemente. Es solo un malentendido. Todo esto es un malentendido. Lo que encontraste no es lo que crees. Entonces explícame, Marta, ¿por qué había una carta en la mesa de estudio, y por qué esa llave? ¿Qué significan esas palabras que encontré? Se quedó en silencio unos segundos, y yo podía ver cómo luchaba consigo misma. Luego, finalmente, rompió el silencio con una respuesta que no esperaba. No era lo que pensabas. Yo estaba con alguien, sí, pero no es lo que imaginas. No lo que crees que es. ¿Quién es? Le pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Con quién has estado, Marta? Se llama Iván. Es alguien del trabajo. Alguien con quien me he estado encontrando últimamente. Mis manos se apretaron en los puños sobre la mesa. Iván. Ese nombre no me sonaba familiar. Pero sabía que algo no estaba bien, y ahora Marta finalmente comenzaba a darme una respuesta. Aunque era lo que menos quería escuchar, necesitaba saber la verdad completa. ¿Por qué lo has hecho, Marta? ¿Qué esperas lograr con esto? No teníamos una familia,
una vida juntos, que te hizo buscarlo fuera. Ella se cubrió la cara con las manos, como si no pudiera soportar la mirada de dolor que yo le estaba dando. La tensión en el aire era palpable, casi insoportable. Luis, no sé qué decirte. No quería que esto sucediera. Yo, me sentía sola. Ya no te veía. Estabas siempre ocupado, siempre en tu trabajo, y yo, la voz de Marta comenzó a quebrarse. Solo quería sentirme viva otra vez, quería sentirme deseada. Iván me dio eso. No sé cómo pasó, pero lo hizo. Lo que dijo me golpeó como una onda expansiva. ¿Sola? ¿Deseada? Esa fue la razón por la que me había engañado. Porque, según sus palabras, yo no estaba prestando suficiente atención. Pero no me lo podía creer. Habíamos estado juntos durante tanto tiempo, construyendo una vida, criando a nuestros hijos, y todo eso se reducía a una excusa vacía. Yo había sido su compañero, su apoyo, y ella lo había tirado todo por la borda, buscando algo en otro lugar. No me digas que fue solo porque te sentías sola, Marta. No me hagas creer que lo único que necesitabas era alguien para llenar ese vacío, le respondí, mientras sentía que la ira empezaba a burbujear dentro de mí. Nos hemos dado todo, todo. Y así me lo pagas, ¿de verdad crees que no lo veía, de verdad crees que no notaba cómo te alejabas poco a poco? Ella no pudo responder. Su mirada se apagó, y se quedó allí, sin saber qué decir. Su culpa era tan evidente que me dolía más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Entonces, esto fue todo, Marta, era solo un escape por lo que no encuentras en casa, porque no te sentías deseada. Luis, lo siento, murmuró, las palabras apenas saliendo de su boca. No sé cómo lo arreglar, no sé cómo hacer que confíes en mí otra vez. Sé que he fallado, y me siento horrible. Pero no quería hacerte daño. No querías hacerme daño, te has estado viendo con alguien durante meses, Marta, me has mentido, me has ocultado todo este tiempo, y me dices que no querías hacerme daño. Mi voz se alzó, ya incapaz de contener el torrente de emociones. ¿Qué esperabas de todo esto? Que íbamos a seguir como si nada hubiera pasado, que todo volvería a ser como antes, nada volverá a ser como antes. Ella se cubrió la cara con las manos, tratando de evitar que la viera. Pero yo no podía mirar a esa mujer de la misma manera. No podía seguir viviendo con esta mentira. No podía hacer como si todo fuera a estar bien después de lo que había hecho. Luis, por favor, la voz de Marta sonaba quebrada, como si estuviera a punto de quebrarse en 1000 pedazos. Pero ya no podía seguir escuchando excusas. Ya no había espacio para las disculpas. Ya no sé si puedo seguir aquí, Marta, respondí, mi corazón latiendo con furia. Esto ya no es lo que pensaba que era. Lo que hemos tenido ha muerto. La miré por última vez, sin saber qué pasaría a continuación, sin saber si podía perdonarla o si simplemente seguiríamos caminos separados. Pero sabía una cosa con certeza, no sería la misma persona después de esta conversación. El silencio que siguió a mi última frase fue insoportable. Marta no dijo nada más. Solo se quedó allí, en la cocina, con los ojos bajos, mientras yo trataba de recuperar el control de mis pensamientos. La rabia seguía retumbando en mi pecho, y todo lo que quería en ese momento era hacerle sentir un poco de lo que yo estaba sintiendo. No sabía si era justicia, venganza o algo más oscuro, pero algo dentro de mí me decía que no podía dejar que todo esto se quedara sin consecuencias. No podía quedarme en esa casa. No podía mirar a esa mujer que había compartido tanto tiempo de mi vida. Había invertido años de esfuerzo, dedicación, cariño y confianza, y todo había sido una mentira.
Me levanté de la mesa sin decir una palabra más. Marta me miró, pero no trató de detenerme. No supe si sentía que ya no podía hacer nada más o si, en el fondo, entendía que lo que había hecho no tenía perdón. Cerré la puerta detrás de mí y salí a caminar sin rumbo, con la cabeza llena de pensamientos oscuros. El aire frío de la tarde golpeó mi rostro, pero no me importó. Lo único que podía pensar era en lo que había pasado, en cómo todo lo que pensaba que sabía sobre mi vida se había desplomado de un momento a otro. A medida que caminaba, la rabia crecía dentro de mí, y empecé a pensar en lo que debía hacer para que Marta sintiera lo mismo. Tenía que vengarme. Tenía que hacer algo que le dejara claro que no podía jugar con mi vida de esa manera. No quería recurrir a la violencia ni a algo que pudiera lastimarla físicamente, pero había algo en mí que necesitaba desahogarse. Quería que supiera lo que sentía, que entendiera lo que había hecho. Decidí que lo mejor sería sacarle todo lo que tuviera, todo lo que me pertenecía y que ella había destruido con su traición. Me sentí como si tuviera que hacerle pagar por cada momento que compartimos, por cada plan, cada futuro que habíamos construido juntos y que ella había destrozado. Fui directo al trabajo, sin pensar mucho en lo que estaba haciendo, pero con una mente fija en el objetivo. Necesitaba actuar rápido, antes de que las emociones se enfriaran y la racionalidad me hiciera dudar. Cuando llegué, tomé el teléfono y llamé a la persona adecuada, a la que sabía que podría ayudarme. A la única persona que conocía lo suficientemente bien como para confiar en ella en un momento como este, Javier, un amigo de toda la vida, alguien que siempre había estado dispuesto a darme una mano. Le expliqué la situación en términos breves, sin entrar en demasiados detalles, pero dejándole claro lo que quería. Javi, necesito que hagas algo por mí. Algo que te va a costar, pero necesito que lo hagas, le dije, mi voz temblando de furia. Lo que sea, amigo. Sabes que siempre estoy aquí para ayudarte, ¿qué necesitas? Necesito que consigas todos los detalles sobre Iván. Todo. Quiero saber dónde vive, con quién se ve, todo. No quiero sorpresas, quiero saberlo todo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Javier debía estar asimilando lo que le estaba pidiendo. Sabía que lo que estaba pidiendo era más que un simple favor, pero era lo único que podía hacer para sentir que estaba recibiendo algo de justicia. Después de lo que me hizo Marta, sentía que no tenía otra opción. Está bien. Voy a hacerlo, pero no quiero que esto se te vaya de las manos, Luis. No es solo una venganza, ¿verdad? Lo sé, no es solo eso. Solo necesito saber con quién está mi esposa, a quien he perdido, respondí, con la voz algo más calmada, pero con el mismo dolor doliéndome por dentro. La llamada terminó, y me quedé allí, en la oficina, sintiéndome como un hombre que ya no sabía qué hacer con su vida. Había pasado tanto tiempo buscando el amor y la confianza en mi matrimonio, solo para que todo se derrumbara de la manera más cruel posible. Sabía que la venganza no iba a curar lo que sentía, pero necesitaba que Marta entendiera que no podía hacerme esto sin consecuencias. La idea de devolverle el golpe no me daba satisfacción, pero tampoco podía quedarme de brazos cruzados. A veces la gente cree que las acciones tienen un costo, pero lo que no saben es que esas acciones, especialmente las que destruyen vidas, pueden tener un precio mucho más alto. Marta había destruido mi vida y mi confianza, y ahora yo estaba dispuesto a destruir su mundo. Quería que pagara por cada mentira, por cada momento en que me miraba a los ojos y fingía que todo estaba bien. Y, sobre todo, quería que supiera que el daño que causó no era algo que pudiera ignorar. A las horas, Javier me llamó de vuelta. Había reunido la información que le pedí. Todo estaba allí, perfectamente detallado.
La dirección de Iván, su número de teléfono, incluso algunas fotos de ellos juntos. No sabía si sentirme satisfecho o aún más destrozado al ver las pruebas. Los detalles eran tan concretos que ya no podía negar lo que sabía en el fondo. Marta me había mentido, y había sido mucho más allá de lo que nunca imaginé. Todo ese tiempo, todo lo que había creído en nuestra relación, se había desvanecido como el humo. Esa noche, al llegar a casa, Marta me esperaba. Me miró con una mezcla de ansiedad y culpabilidad, pero yo ya no sentía lo mismo. No podía mirarla de la misma manera. La mujer que había amado ya no existía. La Marta que conocí se había ido hace mucho tiempo, reemplazada por una persona que no reconocía, una persona que me había traicionado de la manera más cruel. Marta, ya sé todo lo que necesito saber, le dije, mientras la miraba fijamente. Ella palideció al escuchar mis palabras, y su rostro se tornó aún más serio. Sé quién es Iván. Sé todo lo que has hecho. Ella intentó hablar, pero yo la interrumpí. No me digas nada más. Ya no importa. Lo único que quiero es que sepas que ya nada será igual. Yo no soy el mismo. Marta se desplomó en el sofá, las lágrimas empezaron a caer de sus ojos, pero ya era tarde. Ya no sentía nada por ella, excepto rabia y dolor. Y esa noche, a pesar de su llanto, decidí que no podía seguir con esa farsa. Tenía que terminarlo todo, por mí y por el respeto que me había ganado durante todos esos años. Al día siguiente, la atmósfera en la casa era insoportable. Aunque Marta intentaba parecer normal, cada palabra que decía me parecía vacía, cada gesto me parecía una burla. Podía ver la tristeza en sus ojos, pero también una especie de desesperación que, en lugar de conmoverme, solo alimentaba mi furia. Había llegado al punto en que ya no quería escuchar sus explicaciones, ya no quería oír sus disculpas. Sabía que todo eso era solo para salvar su propia imagen, para evitar la realidad de lo que había hecho. Ya no era la mujer que yo conocía. Y, por mucho que quisiera creer lo contrario, me daba cuenta de que nunca más lo sería. Marta me miraba, con la esperanza de que algo cambiara en mi expresión, de que pudiera percibir algún vestigio de la confianza que una vez compartimos. Pero no era así. En mi interior, todo se había roto de tal manera que ni siquiera podía mirar hacia atrás sin sentir un dolor inmenso. Me levanté de la mesa sin decir una palabra, sin esperar que ella me detuviera, y me dirigí a la puerta. Sabía que tenía que hacerle una última pregunta, la más importante de todas, pero también sabía que esta conversación marcaría el fin de lo que alguna vez fue nuestra relación. Marta me siguió, aunque no se atrevió a acercarse más. Su voz, al llamarme, sonaba quebrada, como si la idea de perderme fuera demasiado pesada para ella. Luis, por favor, ¿puedes escucharme? No quiero que todo termine así. Me detuve justo antes de salir al jardín. La puerta estaba abierta, y el aire fresco me golpeó la cara, pero no era suficiente para calmar la tormenta que sentía dentro de mí. Giré lentamente, mirándola fijamente. Ella estaba parada a unos metros de mí, temblando ligeramente. La vi, por un momento, como una desconocida, como si la mujer con la que compartí tantos años ya no existiera. ¿Qué quieres, Marta?, le pregunté, mi voz mucho más tranquila de lo que me sentía. Ya lo sé todo. Sabes que ya no hay vuelta atrás. Ella dio un paso hacia mí, pero no me atreví a moverme. Cada uno de sus movimientos me dolía más, cada gesto de arrepentimiento me parecía una burla. Luis, yo sé que he fallado. Pero tú también lo hiciste. Te apartaste de mí. Me dejaste sola, y eso me hizo perderme. Perdí mi camino.
Me reí sin ganas, una risa amarga que salió sin control. Perdida, eso es lo que me estás diciendo, que todo esto lo hiciste porque te sentías sola, porque no me lo dijiste antes, Marta. Hubiera hecho todo lo posible por ayudarte, pero no. En lugar de hablar, decidiste engañarme. Decidiste traicionarme. Eso no tiene justificación. No es eso, Luis, insistió, acercándose aún más. Te juro que no fue solo por eso. No se trataba solo de estar sola. Fue la desconexión. El trabajo, la rutina, los niños, todo nos fue separando sin que me diera cuenta. Yo no quería hacerte daño. No quería que esto sucediera. Y lo peor de todo es que yo lo sé. Sé que te he fallado. Y no hay nada que pueda hacer para repararlo. Lo sabes muy bien, Marta. No hay nada que puedas hacer. No hay palabras que puedan cambiar lo que hiciste. Lo que me hiciste. Yo confiaba en ti, y ahora todo eso se ha ido. Cada vez que me miras y me hablas, siento que lo que hice por ti, lo que di por nosotros, fue una completa mentira. No hay manera de volver a lo que teníamos. Todo eso ya se acabó. Mi voz se mantenía firme, aunque mis manos estaban temblando por la rabia contenida. Ella intentó darme la mano, pero la retiré rápidamente. No me toques, Marta. No lo hagas. Todo lo que tú y yo teníamos, todo lo que alguna vez construimos, ya no existe. No después de lo que hiciste. Luis, por favor, escúchame. Yo sé que lo que hice fue horrible. Pero, ¿por qué no podemos intentar salvar algo? Yo te amo, aún te amo, y estoy dispuesta a hacer lo que sea para que me perdones. Si me das una oportunidad, si tan solo me dejas demostrarte que lo siento. Perdonarte, dije, interrumpiéndola. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Qué clase de persona crees que soy, después de todo lo que has hecho, de todo lo que has ocultado? El daño que me has causado no se puede reparar con palabras. No hay nada que puedas hacer o decir que cambie lo que siento. La confianza que teníamos se ha roto en 1000 pedazos, y no hay forma de recogerlos. Es demasiado tarde para cualquier tipo de disculpa. Ella se quedó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, pero algo en mí se había congelado. Ya no sentía lo que sentía antes. El amor, la admiración, incluso la tristeza, todo había desaparecido. Ahora solo quedaba el vacío y el dolor. Cada vez que la veía, no veía a la mujer con la que había compartido tantos años. Solo veía a una extraña que había destruido mi vida con sus decisiones. Luis, te lo pido por última vez, por favor, no me dejes. No quiero perderte. No puedo perderte, dijo, casi suplicante. No me hagas esto más difícil, Marta, le respondí, con la voz más baja, casi fría. No hay nada que tú puedas hacer para cambiar lo que siento. Ya he tomado mi decisión. Ya no hay vuelta atrás. Ya no confío en ti. Y sé que jamás podré hacerlo. En ese momento, su rostro se hundió en una mezcla de desesperación y tristeza profunda. Vi cómo sus hombros se hundían y cómo su cabeza se agachaba, sabiendo que había perdido todo lo que alguna vez amó. Me giré y comencé a caminar hacia la puerta. No quería seguir viendo esa expresión en su rostro, no quería más dolor. Me sentía exhausto, pero también aliviado. Sabía que esta era la única forma de seguir adelante. Mientras cruzaba la puerta y salía al jardín, escuché su voz nuevamente, pero ya no me importaba. Luis, por favor. Y la dejé atrás, de pie en la casa que alguna vez fue nuestro hogar, con la certeza de que nada de lo que había sido jamás volvería a ser. Pasaron varios días después de la conversación con Marta,
pero las emociones no se disipaban. La rabia y la confusión seguían hirviendo dentro de mí, y todo lo que había creído sobre mi vida, sobre mi matrimonio, se había transformado en una especie de dolor constante que no podía dejar atrás. Caminaba por la casa como un extraño, tocando las cosas que alguna vez compartimos, pero sin poder sentir ninguna conexión. Los recuerdos ya no eran cálidos, ya no me daban la paz que solían ofrecerme. Ahora solo había vacío. En los días siguientes, Marta intentó acercarse a mí de muchas maneras. Me dejaba mensajes, me miraba de lejos cuando pensaba que no la veía, pero yo estaba decidido a no dar un paso atrás. No quería ser el hombre que perdonara algo como lo que ella me hizo. Sabía que si cedía, estaría eligiendo seguir en una mentira, y no estaba dispuesto a eso. No después de todo lo que había descubierto, de todas las mentiras que había tenido que tragar. Una noche, mientras estaba sentado en el salón, Marta entró en la habitación con una expresión de cansancio en su rostro. Sabía lo que venía, pero no podía evitar sentirme cansado también. Ella se acercó lentamente y, antes de que pudiera hablar, dejó caer una pequeña caja sobre la mesa. Fue un gesto tan sencillo, tan inocente, que me dejó perplejo. Miré la caja por unos segundos sin saber qué hacer. Luis, comenzó, su voz suave, pero temblorosa. Sé que he destruido todo lo que teníamos. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas que, por más que lo intente, no puedo borrar lo que hice. No sé si puedes perdonarme algún día, pero esta es mi manera de pedirte una oportunidad para empezar de nuevo, aunque sea desde cero. Lo único que te pido es que me escuches. No respondí de inmediato. Su actitud no me sorprendió tanto como antes, pero aún así, me sentí vacío, como si no tuviera la energía suficiente para sentir algo por lo que ella estaba diciendo. Después de unos segundos, decidí abrir la caja. Dentro había una carta, junto con un par de cosas que ella había guardado, una foto nuestra, un pequeño colgante que me había regalado el día que nos casamos, y una promesa escrita en la carta. Las palabras en esa carta eran las mismas que había escuchado tantas veces: lo siento. Me arrepiento. Quiero que me perdones. Dejé la carta sobre la mesa sin leerla. No podía soportarlo. La idea de perdonar, de continuar después de todo lo que había sucedido, no me parecía ni siquiera una opción. En esos momentos, pensé que lo más justo para ambos era dejar de lado lo que quedaba de nuestra relación. Ya nada de lo que dijera cambiaría las cosas, y la verdad era que me sentía completamente perdido en un mar de dolor y frustración. Cada intento de Marta por acercarse solo alimentaba la idea de que ya no había lugar para la reconciliación. Luis, dijo de nuevo, esta vez más fuerte. Por favor, mírame. Sé que te he fallado de la manera más horrible, pero también sé que lo que estamos haciendo, este vacío que hemos creado entre nosotros, no es lo que quiero. No quiero perderte. Te amo, y quiero que volvamos a ser lo que éramos. Lo que teníamos. No me importa cómo, pero quiero intentarlo. Aún te amo. Me levanté de la silla y miré a Marta directamente a los ojos. Algo en su mirada me hizo dudar, pero rápidamente me dije a mí mismo que no debía caer en la trampa. Todo lo que había sido mi vida durante años, mi confianza, mi matrimonio, mi familia, se habían desmoronado en un segundo. No podía olvidar eso. No podía dejar que el amor que alguna vez sentí por ella nublara mi juicio. No, Marta. Ya no se trata de amor. Ya no se trata de si me amas o no, le dije, sin levantar la voz, pero firme. Lo que hiciste es imperdonable. Me engañaste. Me mentiste. Y ahora esperas que lo olvide. Que te dé una oportunidad.
Pero lo que no entiendes es que esto ya no es sobre lo que fue. Esto es sobre lo que soy ahora. Y yo ya no soy el hombre que estaba dispuesto a seguir ciegamente a tu lado. Ya no soy el hombre que confiaba en ti. Ella intentó acercarse, pero yo levanté la mano para detenerla. No. No lo hagas, Marta. Esto ya no tiene solución. No puedo seguir arrastrándome por algo que se rompió hace tanto tiempo, y no voy a perder más tiempo intentando salvar lo que ya no existe. Lo que había entre nosotros se fue con cada mentira, con cada secreto que escondiste. Luis, por favor, dijo, casi en un susurro, mientras se acercaba aún más, las lágrimas comenzaban a recorrer su rostro. Lo siento tanto. No sé qué más decirte, pero te prometo que estoy dispuesta a hacer lo que sea. ¿Qué más tengo que hacer para que confíes en mí? ¿Qué más? Ya no se trata de lo que tengas que hacer, le respondí, mientras me apartaba de la mesa. Ya no se trata de que me confíes. Se trata de que me has roto. Me has hecho sentir como un tonto. Y no puedo seguir viviendo así. Te has llevado lo que más valoraba en esta vida, la confianza. Y la confianza, Marta, no se recupera. Nunca. Al escuchar mis palabras, Marta se desplomó en la silla, mirando al suelo, completamente derrotada. Yo ya no sentía compasión, ni siquiera tristeza por lo que estaba viendo. La había amado tanto, pero lo que había hecho me había dejado vacío, agotado. No tenía más fuerzas para intentar salvar algo que ya no existía. Te he fallado, Luis. Te lo juro, me arrepiento, dijo, su voz quebrada. Pero ya no podía escuchar más excusas. Ya no quería escuchar más arrepentimientos. La oportunidad ya pasó, Marta. Y ya no me importa. Ya no tengo nada más que decir. Con esas palabras, salí de la habitación, dejando atrás la vida que había compartido con ella. Sabía que lo que había hecho era definitivo, pero al mismo tiempo, sentía una paz extraña. Había tomado la decisión que no había podido tomar antes, la de seguir adelante, por fin, sin mirar atrás. Ya no podía seguir cargando con el peso de las mentiras. Ya no había vuelta atrás. Los días siguientes a mi conversación con Marta fueron una mezcla extraña de vacío y calma. Vivir en la misma casa que ella, bajo el mismo techo, fue más complicado de lo que había imaginado. Marta trató de acercarse, de intentar hablar, pero yo la evadía, como si todo lo que hubiera sido no existiera. Estábamos en la misma casa, pero éramos dos extraños. La tensión en el aire era palpable. Me sentaba en el salón, mirando la televisión o leyendo, pero no podía concentrarme en nada. Sentía como si el mundo a mi alrededor hubiera dejado de tener sentido. Nada de lo que hacía parecía suficiente para llenar el hueco que Marta había dejado. El trabajo, que solía ser una forma de escape, dejó de serlo. A veces me quedaba más tiempo de lo necesario en la oficina, pero no porque estuviera ocupado, sino porque no quería regresar a casa, a la constante incomodidad que me esperaba. Al principio, traté de justificarme. Después de todo, ¿quién no necesitaría un poco de tiempo para procesar todo lo que había pasado? Pero me di cuenta de que no estaba huyendo de Marta. Estaba huyendo de mí mismo. Huyendo del hecho de que, por mucho que lo intentara, no podía superar la idea de lo que ella me había hecho. Una noche, después de cenar en silencio como ya era costumbre, Marta se acercó a mí de nuevo. Esta vez, no había lágrimas en sus ojos, solo una determinación que me hizo saber que no dejaría que esto terminara sin hacer un último intento. Se sentó frente a mí, sin decir una palabra al principio. Yo no la miraba, no quería hacerlo. Estaba cansado de su tristeza fingida, de sus promesas vacías.
Ya no tenía ganas de escucharla. Sin embargo, al ver que no decía nada, algo dentro de mí me hizo mirarla por fin. Luis, dijo, finalmente. Su voz era baja, pero clara. Sé que no me has perdonado. Sé que no confías en mí. Y sé que lo que he hecho es imperdonable. Pero quiero que sepas algo. No fue por amor, no fue por lo que cualquiera pueda pensar. Fue por un vacío que no supe llenar. Por algo que yo misma no entendía. Y ahora me doy cuenta de que lo que he perdido es más grande de lo que jamás imaginé. La escuché, pero las palabras no calaban. No tenía nada que decirle. No quería seguir conversando sobre lo mismo. No quería escuchar más sobre sus razones o sus disculpas. Ya me había dicho todo lo que necesitaba saber. Y no quería seguir pasando por el proceso de aceptar lo inaceptable. Pero lo que dijo a continuación hizo que todo en mí se detuviera por un momento. Luis, sé que te he fallado. Y tal vez no lo entiendas ahora, pero no fue un error solo por mí. Fue un error por los dos. Y si alguna vez existe una posibilidad de que puedas perdonarme, de que puedas volver a confiar en mí, quiero luchar por eso. No por mí, sino por nosotros. Por lo que alguna vez fuimos. Me quedé en silencio. El aire estaba denso, y la sensación de estar atrapado entre lo que quería hacer y lo que sabía que tenía que hacer me desgarraba. No podía simplemente perdonarla. No podía olvidarlo. Pero, por otro lado, ¿qué quedaba? ¿Qué sentido tenía seguir viviendo una mentira? Si no podíamos reconstruir lo que teníamos, ¿qué hacíamos con el resto de nuestras vidas? ¿Y cómo se supone que vuelva a confiar en ti, Marta, como esperas que lo haga después de todo lo que ha pasado? Le respondí, finalmente, mi voz llena de amargura. Ya no somos los mismos. Tú no eres la misma persona. Yo no soy el mismo. Ella me miró, pero no parecía sorprendida por mi respuesta. Sabía que esto no iba a ser fácil. Sabía que mis palabras no eran solo un reproche, sino la conclusión a todo lo que habíamos vivido. No había vuelta atrás, y eso era lo que más me aterraba. A veces, el dolor de la verdad era más soportable que el dolor de una mentira que uno decide seguir viviendo. Marta se levantó lentamente, y por un momento pensé que iba a marcharse, pero no lo hizo. Se acercó a la ventana, mirando afuera sin realmente ver nada. Luis, no te pido que me perdones ahora. No te pido que todo vuelva a ser como antes. Solo te pido que pienses en lo que teníamos. En lo que fuimos. En lo que todavía podríamos ser, si al menos intentamos. El silencio entre nosotros se hizo profundo. No sabía cómo responder. No sabía si realmente me importaba lo que había sido o si solo me aferraba a lo que una vez creí que era. Y, al mismo tiempo, no sabía si lo que había entre nosotros aún valía la pena salvarlo. El amor que alguna vez sentí por ella se había desvanecido en una mezcla de frustración, tristeza y enojo. ¿Podría encontrar algo dentro de mí para perdonarla? ¿Podría volver a confiar en ella? Yo también te amé, Marta, le dije, finalmente. Te amé más de lo que puedo explicar. Pero lo que has hecho no se puede borrar. No puedo seguir viviendo en el pasado, no puedo seguir pensando que todo volverá a ser como antes. Y, sinceramente, no sé si quiero seguir viviendo así. Vi cómo su rostro se descomponía lentamente. La mirada que me dio no era la de una mujer que esperaba una respuesta, sino la de alguien que sabía que ya había perdido. Había llegado demasiado lejos, y no había forma de regresar. Se quedó en silencio por un largo momento, y luego, en un susurro, dijo, lo entiendo, Luis. Ya no hay nada que pueda hacer para cambiar lo que hice.
Solo quería que supieras que siempre te querré. Me quedé allí, mirando cómo se alejaba de mí. Por un momento, deseé poder decirle algo más. Algo que aliviara el dolor, que al menos pudiera darme algo de paz. Pero no lo hice. No podía. Sabía que todo lo que necesitaba ya lo había dicho. La decisión estaba tomada, y no había marcha atrás.